Andrés Avelino Cáceres, pero antes de esto, los jóvenes, los elementos de ese tiempo, le pusieron el nombre de Cruz Calavera. Luego le pusieron el nombre de Círculo. O sea que ellos, de acuerdo a las reuniones que tenían después de sus partidos en la plaza, estaban buscando el nombre que deberían ponerle a un club de ese tiempo. Sale la opinión de uno de los integrantes de esa reunión y dice: vamos a ponerle el nombre de Andrés Avelino Cáceres. Y le ponen el nombre de este gran general, gran mariscal Andrés Avelino Cáceres, en mérito a sus grandes obras realizadas en la campaña de la Reña, ganando las grandes batallas de Pucará, Paucastambo y otras más, que se hizo justamente merecedor para que el Congreso Constituyente de ese tiempo lo ascendieran al grado de mariscal. Nosotros en este momento estamos recordando este nombre que nos ha traído muchos recuerdos. El Club Andrés Avelino Cáceres ha tenido pasajes hermosos donde ha ido a jugar con disciplina, con honradez, con caballerosidad. Ha sido la institución que ha dado mucho nombre a Laramalca. Dentro de los fundadores de esta institución están Abraham Sandoval Herrera, Luis Sandoval Herrera, Buenaventura Flores, Basilio Morales Hernández, Calixto Pérez Clemente, Juan Clemente Enciso, Fortunato Herrera, Reinaldo Morales, que está vivo, y otros más que escapan en este momento a la memoria de uno, que van a disculpar que no los menciono porque en realidad se los merece, esos elementos que han constituido una gran institución. Uno de los más grandes pasajes que ha tenido esta institución es haber integrado la selección del distrito de Córdoba cuando Laramalca era anexo. Córdoba lo llamó a los jugadores de Andrés Avelino Cáceres para que integraran la selección de Córdoba cuando se jugó la Copa de Celestino Manchego Muñoz. Allí tuvieron la satisfacción, el honor, la grandeza, la emoción de intervenir en ese gran partido donde un lareño llamado Buenaventura Almacanque García metió el gol de honor, quien se trajo justamente el diploma de honor. Mi hijo que está acá debe tenerlo en su casa. Señores, quiero aprovechar de este momento pedirle un merecido homenaje a la señora presidenta, como también al ingeniero Godofredo Córdoba Flores, por haber hecho una de las más grandes obras que tiene Laramalca en este momento. Este club, esta institución, este salón, tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos, para todas las personas, para todos los jóvenes, sin distingo de raza, situación social, económica. Esperamos jóvenes militantes del Club Andrés Avelino Cáceres
mantener, conservar esta gran joya, apoyando, mejorando, haciendo cada vez más grande hasta llegar a la gloria. Muchas gracias, Dios.